Listra. Joyería Hermón presenta. Bienvenido a Aroma de Gracia, un espacio donde la fe se respira y las escrituras se derraman como fragancia eterna sobre el alma. En el episodio anterior, nos acercamos al altar del incienso. Descubrimos cómo el perfume en el tabernáculo no solo subía como humo, subía como una señal visible de una vida rendida. Hoy, vamos más allá del altar. Hoy, abrimos un frasco más íntimo, más personal, más poético. Comenzamos entonces. Esto es Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Imagina por un momento qu'un nombre puait dans l'air. Que, al mencionarlo, algo invisible y poderoso se libera en el ambiente. Que el solo recordarlo llena la habitación con una fragancia inconfundible, suave, irrésistible. Así comienza el Cantar de los Cantar, un libro que nous invite à nous solo à leer, sino a amar, à sentir, à inhalar. Ali, una mujer enamorada. Imagen de la iglesia, imagen de nosotros. Pronuncia una frase que no es solo poética, es profondamente espiritual. El Cantar capítulo 1 versículo 3. Dice: Amas del olor de tu suave ungüento. Tu nombre es ungüento derramado. Por eso las doncellas t'aman. Para comprender la profundidad del verso tu nombre es ungüento derramado, debemos entrar en uno de los libros más enigmáticos, bello y, muchas veces, mal interpretado de toda la Biblia, el Cantar de los Cantar. Este libro es una composición poética atribuida al rey Salomón. No se presenta como un tratado teológico ni como un libro de ley o profecía. No. Es un canto de amor. Es una série de poemas que fluyen entre l'anhelo y el deleite, entre la espera y el encuentro, entre el deseo y la entrega. En su nivel más literal, describe el amor entre un hombre y una mujer, un romance apasionado y puro. Pero desde la antigüedad, tanto judío como cristiano han visto en esta palabra una alegoría más profunda. El amor entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia. Et un langage cargado de símbolos, émotions, imagen sensorial. Y entre elles, el perfume tient un lugar especial. En Cantar 1h3, la voz femenina representando al alma anhelante, a la iglesia deseosa de su Señor, declara que el nombre de su amado es como un ungüento derramado. En el contexto antiguo, esto tenía un peso muy específico. Los ungüentos perfumados eran mezcla exclusiva de aceite y especia, creada con cuidado, costosa, aromática. Se usaban para ungir reyes, sacerdote y profeta. También se aplicaban como señal de afecto, hospitalidad, o preparación para el matrimonio o la sepultura. Cuando se derramaba un ungüento, su fragancia llenaba la habitación, se adhería a la piel, y duraba hora o día. Era algo inolvidable. En otra palabra, el nombre del amado en Cantar no es solo conocido, es sentido. Deja una vela. Marca la atmósfera. Despierta el deseo de acercarse, de conocerlo más. Ahora bien, si entendemos que ese amado representa a Jesucristo, el verso adquiere un poder mucho mayor. El nombre de Jesús no es un simple sonido. Es como un frasco abierto que inunda todo de significado, de gracia, de verdad. Su nombre transforma. Su nombre perfuma. Y el texto no dice solo ungüento, dice ungüento derramado. Es decir, no está guardado, no está cerrado, no está reservado para uno poco. Ha sido derramado, como su sangre en la cruz, como su amor por nosotros, como su presencia en el espíritu. Es una fragancia que se regala, que se ofrece, que se comparte. Por eso las doncellas las alma pura, los que buscan sin doble, el lo aman. Porque el aroma de ese nombre no se olvida. Este el corazón poético y bíblico del verso. No es solo una bella metáfora. Es una verdad profunda. El nombre de Jesús es más que una palabra. Es una fragancia viva que toca el espíritu.
el amor de Dios es descrito como una fragancia que envuelve y atrae. Esta fragancia no es solo un aroma agradable, sino que symboliza la belleza, la dulzura y la profundidad del amor divino. En un mundo donde a menudo se experimenta el desamor, la soledad y la desesperanza, el amor de Dios se presenta como un bálsamo que sana y restaura. Et un amor que no se basa en la circunstancia, sino que es constante y fiel, un amor que se manifiesta en la gracia y la misericordia que nos ofrece cada día. La fragancia del amor también se relaciona con la idea de intimidad. Cuando hablamos de fragancia, nos referimos a algo que se siente y se percibe, algo que está presente en el ambiente y que puede ser disfrutado por aquello que está cerca. De igual manera, el amor de Dios se experimenta en la cercanía que tenemos con Él. La intimidad en nuestra relación con Dios permite que su amor se derrame sobre nosotros y, a su vez, se manifieste en nuestra vida. Esta cercanía se cultiva a través de la oración, la meditación en su palabra y la adoración, donde podemos experimentar su amor de una manera tangible. La fragancia del amor de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Cuando somos tocados por su amor, nuestra actitud, pensamiento y acción comienzan a cambiar. El amor de Dios nos impulsa a vivir de manera diferente, a ver a los demás con compasión y a extender la gracia que hemos recibido. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación es una respuesta natural al amor que hemos experimentado. Así como un perfume puede cambiar la atmósfera del lugar, el amor de Dios cambia la atmósfera de nuestro corazón y nuestra relación. La fragancia del amor también atrae a otro hacia Dios. Cuando vivimos en el amor de Dios, emitimos un aroma que puede ser percibido por quien nos rodea. En la carta a los Filipenses 4 verso 18, se nos dice que nuestra ofrenda y acción son un olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Esto significa que nuestra vida puede ser un testimonio del amor de Dios, un aroma que invita a otro a experimentar lo que nosotros hemos encontrado en él. La forma en que amamos a los demás, como servimos y nos preocupamos por ello, refleja la fragancia del amor divino. Este amor no solo se limita a nuestra relación con otro creyente, sino que debe extenderse a todo, incluso a aquello que nos son difíciles de amar. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a amar a nuestro enemigo y a orar por aquello que nos persigan. Este tipo de amor radical es un poderoso testimonio de la fragancia del amor de Dios en nuestra vida. Cuando respondemos a lo Dios con amor y a la indiferencia con compasión, estamos derramando el ungüento de su amor sobre un mundo que anhela esperanza y redención. Este tipo de amor radical es un poderoso testimonio de la fragancia del amor de Dios en nuestra vida. Cuando respondemos a lo Dios con amor y a la indiferencia con compasión, estamos derramando el ungüento de su amor sobre un mundo que anhela esperanza y redención. A lo largo de la Biblia, el uso del ungüento va más allá de un simple aceite perfumado. Se convierte en un signo de la presencia de Dios en la vida de las personas y en el cumplimiento de su propósito divino. En este contexto, el ungüento se asocia con la idea de ser elegido y capacitado para una misión específica, y su significado se despliega en varias dimensiones que son esenciales para nuestra comprensión espiritual. En el Antiguo Testamento, el ungüento era utilizado para consagrar a reyes, sacerdotes y profetas. Por ejemplo, cuando Samuel ungió a David como rey de Israel, él lo hizo con aceite, simbolizando que David había sido elegido por Dios para liderar a su pueblo. Este acto de unción no solo marcaba a David como rey, sino que también indicaba que el Espíritu de Dios estaba sobre él, capacitándolo para cumplir con la responsabilidad que se le había encomendado. La unción, por el tanto, es un acto sagrado que establece a alguien en un rol de liderazgo y autoridad, y es un recordatorio de que toda autoridad espiritual proviene de Dios. El ungüento también se asocia con la sanidad y la restauración. En Santiago 5 versículo 14, se nos instruit a ungir a los enfermos con aceite en el nombre del Señor.
Est acto de eusio e una expression de fe en el poder de Dieu para sanar y restaurar. La eusio en este contexto simboliza la intervención divina en la vida de una persona, trayendo no solo sanidad física, sino también sanidad emocional y espiritual. Al ungir a los enfermos, la comunidad de fe actúa como un canal a través del cual el amor y el poder de Dieu fluyen, ofreciendo esperanza y restauración a quien sufren. En el Nuevo Testamento, el ungüento adquiere un significado aún más profundo con la llegada de Jesús. Él mismo es descrito como el ungido, en hebreo, Mesia, en griego, Cristo, es lo que significa que él es el elegido de Dieu para llevar a cabo la redención de la humanidad. En Lucas 4 versículo 18, Jesús declara que ha sido ungido por el Espíritu Santo para proclamar buena nueva a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aquí, la unción de Jesús no solo denota su autoridad divina, sino que también establece el modelo para la obra que él vino a realizar. Su unción es una manifestación del poder del Espíritu Santo que opera en y a través de él, y que también se extiende a aquellos que creen en él. La unción del Espíritu Santo es un regalo que se ofrece a todos los creyentes. En primera carta de Juan capítulo 2 versículo 20, se nos dais que vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Esta unción nos capacita para vivir vida que reflejan el carácter de Cristo y nos guía en la verdad. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es un recordatorio constante de que no estamos solo en nuestra jornada de fe. Él nos da discernimiento, nos fortalece en momentos de debilidad y nos impulsa a cumplir con el propósito que Dieu ha diseñado para nosotros. Además, la unción también nos llama a la acción. No se trata solo de recibir el poder del Espíritu Santo, sino de permitir que ese poder se manifieste en nuestra vida y en nuestra acción. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, y que serán su testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esta unción no es solo para nuestro beneficio personal, sino que nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo. Al ser ungido, somos llamados a llevar el mensaje del Evangelio y a sus discípulos, extendiendo el reino de Dieu en la tierra. El ungüento como símbolo de unción también nos recuerda la importancia de vivir en dependencia del Espíritu Santo. En nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos y tentaciones que pueden desalentarnos y desviar nuestro enfoque de Dieu. Sin embargo, al reconocer nuestra necesidad de su unción, podemos buscar su guía y fortaleza en cada situación. La oración y la meditación en la palabra son prácticas esenciales que nos permiten permanecer conectados a la fuente de nuestra unción. Cuando nos humillamos en Dieu y le pedimos que nos llene con su espíritu, estamos abriendo nuestra vida a su dirección y poder. Derramar el ungüento en nuestra vida es un acto de entrega y consagración que refleja nuestra disposición a recibir y compartir el amor y la unción de Dieu. Este concepto implica más que simplemente permitir que la unción de Dieu fluya en nosotros. Se trata de un compromiso activo de vivir de tal manera que nuestra vida sea un reflejo del carácter y la naturaleza de Cristo. A lo largo de este proceso, nos encontramos con la necesidad de rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, permitiendo que su poder y amor se manifiesten no solo en nuestro interior, sino también en nuestra acción y relación con los demás. El primer paso para derramar el ungüento en nuestra vida es reconocer la necesidad de Dieu en cada aspecto de nuestra existencia. En un mundo lleno de distracción y desafíos, es fácil perder de vista nuestra dependencia de él. Sin embargo, al entender que somos vasos vacíos que necesitan ser llenados, nos posicionamos para experimentar la plenitud de su amor y unción. En Juan 15:5, Jesús nos recuerda que sin mí nada podéis hacer. Esta verdad subraya la importancia de permanecer en él, buscando su guía y fortaleza en nuestra decisión diaria. Al derramar nuestra preocupación, temor y anhelo ante su presencia, permitimos que su ungüento fluya en nosotros, transformando nuestra vida y dándonos la capacidad de enfrentar cualquier situación con fe y confianza.
Derramar el ungüento también aplica un compromiso de servicio hacia los demás. Cuando experimentamos el amor y la unción de Dios, debemos permitir que ese amor se manifieste en nuestra acción. En Mateo 20:28, Jesús nos enseña que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este modelo de servicio es fundamental para los creyentes, ya que nos llama a ser instrumentos de su amor en el mundo. Al servir a los demás, derramamos el ungüento de su gracia y compasión, convirtiéndonos en reflejo de su luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de amor son oportunidad para que el ungüento de Dios se derrame a través de nosotros. Derramar el ungüento también implica una disposición a ser vulnerable y a permitir que otros vean nuestra humanidad. En un mundo que a menudo valora la perfección, es crucial recordar que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Al ser honesto acerca de nuestra lucha y debilidad, creamos un espacio donde otros pueden sentir seguros para hacer lo mismo. Esta vulnerabilidad no solo fortalece nuestra relación, sino que también permite que el ungüento de Dios se derrame en nuestra vida a través del apoyo y la oración de los demás. En la segunda carta a los Corintios 2 versículo 9, Pablo nos recuerda que mi poder se perfecciona en la debilidad. Al reconocer nuestra limitación, permitimos que el poder de Dios se manifieste en nosotros de manera extraordinaria. El nombre de su amado le huele. Es como si, al pensar en él, al recordarlo o al decir su nombre, algo se activará en el alma, como si una esencia invisible comenzara a llenar el aire. Y aquí es algo poderoso. El nombre, en la Biblia, no es solo un rótulo. El nombre encierra la identidad, el carácter, la esencia de la persona. Por eso, decir que el nombre de Jesús es ungüento derramado es afirmar que todo lo que él es, su amor, su gracia, su poder, su santidad está vivo, accesible, y se esparce como un aroma real que transforma l'atmosphère. Un nombre cerrado no se siente. Un nombre frío no cambia. Pero el nombre de Jesús toca. Despierta. Atrae. Es como el perfume que alguien deja al pasar y que todo gira en la cabeza, intrigado, fascinado. Así es su nombre. No pasa desapercibido. No se olvida. No es común. Y lo más hermoso es la palabra derramado. No dais ungüento guardado, ni ungüento encerrado en frasco de cristal. Dais derramado. Eso implica generosidad. Implica que fut abierto. Que fut entregado. Que alguien decidió no guardarlo solo para sí. Y eso es exactamente lo que hizo el cielo. El Padre no guardó a su Hijo. Lo envió. Jesús no escondió su nombre. Lo pronunció con autoridad. Él lo vivió con humildad. Y él lo dejó grabado en la historia, en la cruz, y en nuestro corazón. Y el Espíritu no él lo retiene. Lo derrama. Sobre toda carne. Sobre el sediento. Sobre el que clama. Como aquel frasco de alabastro que fut quebrado a los pies del maestro. El nombre de Jesús se convierte en aroma cuando es entregado, cuando se expone, cuando se derrama. Y entonces sucede algo. El ambiente cambia. Los que lo voyen, lo sientan. Los que lo buscan, lo encuentran. Los que lo aman, lo siguen. Pero es algo más. Este ungüento no solo se derramó una vez, a siglo. Se sigue derramando cada vez que tú y yo vivimos como él. Cada vez que alguien actúa en su nombre con compasión, con verdad, con gracia. Cada vez que un hijo de Dios camina con fragancia de cielo. El perfume que nous se derrama, nous perfuma. El nombre que nous se vive, nous transforma. Por eso, hoy el llamado es a abrir el frasco, a no esconder el nombre que nos salvó, a dejar que el ungüento del cielo fluya a través de nuestra palabra, nuestra acción, nuestro gesto. Que el nombre de Jesús no solo esté en nuestro labio, sino en nuestra esencia, en nuestra atmósfera. Por cuando el nombre se derrama, el mundo ve la salvación. Et perfume que nous se olvidons.
Un aroma puet despertar memoria enterrada, emoción dormida, amor perdido. Un simple rastro en el air puede hacer que el corazón se agite, que la mirada se detenga, que el alma suspire. Así es el nombre de Jesús cuando ha sido derramado sobre una vida. El cantar de los cantar no habla de un frasco selado, no habla de una fragancia escondida en un rincón del templo. No habla de un ungüento derramado, de algo precioso que ha sido abierto, entregado, compartido. Y eso no revela una verdad profunda. El amor de Dios no fue diseñado para quedarse contenido. Su gracia no fue dada para ser admirada, sino para ser vivida. Su nombre no fue revelado para ser solo memorizado, sino para impregnar cada rincón de nuestro ser. Ahora, te pregunto algo. ¿Aquí vel tu vida? ¿Déjà rastro de su amor al pasar? El nombre de Jesús un écho lejano en tu mente, o es la esencia que otro perciben cuando está presente? Hoy contemplamos un nombre que no solo se dais, se huele. Un ungüento que no solo se admira, se derrama. Un amor que no solo se siente, se comparte. Si este episodio tocó tu corazón, si sentiste que la fragancia de su nombre te envolvió en algún momento del camino, te invito a no guardarlo solo para ti. Comparte este mensaje. Suscríbete a Aroma de Gracia en tu plataforma de streaming favorita. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y si está en YouTube, regálanos un me gusta y deja tu comentario. Queremos saber cómo el perfume de Cristo ha marcado tu vida. Que tu vida deje rastro de su nombre, y perfume de su presencia. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.